2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Estamos tan atosigados por otras cosas cuando verdaderamente lo que tenemos que estar es en búsqueda de algo por lo cual nosotros le gastamos tiempo. Si nosotros le gastamos tiempo a Dios en su palabra, si nosotros queremos ser cristocéntricos, si nosotros queremos vivificar el poder de Dios en nosotros, yo, como le decía a mi hijo, eso es fácil, porque Él está ahí para que tú lo encuentres. Él se deja encontrar. Es más, tú puedes decir, Señor, inmediatamente Él está dentro de ti. Él está dentro de ti. Tenemos que dejar a un lado este hábito, esta costumbre y esta forma de vida que tenemos en el mundo, y tenemos que empezar a vivificar, a vivir la vida en lo espiritual y poder verdaderamente pensar en lo espiritual y no en lo natural. La pastora me comentaba hace 8 días, me decía, es que usted habló de un hombre y no especificó qué hombre era. Al final, entonces me puse a oír la charla y al final yo hablé de que nosotros no podemos oír al hombre. Pero si usted mira todo el mensaje, se da cuenta de que yo estoy hablando de ese hombre natural, ¿sí? Y estoy hablando de un hombre espiritual, porque estamos en un nivel diferente, mi amado hermano. Ya nosotros no estamos en el nivel natural. Ya nosotros estuvimos en el nivel natural y aprendimos lo natural. Ya nosotros tenemos que traer lo natural como referencia, más no como esencia. Ya tenemos que mirar, ¿sí?, que determinados términos, determinadas cosas son realizadas dentro de un campo que era el campo griego, helenístico, donde todo lo que se hablaba tocaba que buscarle una justificación dentro de ese campo sin llegar a nada más. O sea, ¿por qué? Porque no podían llegar a otro nivel. No estaban capacitados para entrar a otro nivel. No estaban hechos para entrar a otro nivel. Y estaba revisando yo la escritura y en 1 Corintios 14, creo que es, en esa parte el Señor es tan explícito en decirnos que nosotros, si no estamos en Él, pues lógico que no somos criaturas de Él. Entonces, vayámonos a Romanos capítulo 6, que es lo que dice la parte primera de Romanos 6. Y la palabra de Dios dice en primer versículo de Romanos 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es necesario que yo siga pecando para que la gracia abunde. Óigame bien, este es un concepto que trae en lo espiritual el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Ya Pablo no viene hablando como esa persona que fue educada por Gamaliel y que era
sí, que era ¿cómo es? Israelitas de israelitas, que era de la tribu de Benjamín. Ya no, Pablo no viene hablando como eso, sino viene hablando como aquella persona que tiene una revelación y que estuvo en la presencia de Jesús. Ya tiene otro nivel espiritual diferente, mi amado hermano. Ya nosotros tenemos otro nivel espiritual diferente, mi amado hermano. Ya nosotros somos ese tabernáculo, ya nosotros somos ese santuario que está prácticamente verticalizado. Que el enemigo quiere tocarlo, quiere tomarlo por la cabeza cuando no la tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque la cabeza ya está en lo alto, mi amado hermano. Nosotros tenemos lo que dice el Salmo 91, el que habita bajo la abrigo del Altísimo. Entonces, si nosotros habitamos bajo ese abrigo de Él, ¿por qué nosotros no tenemos esa confianza plena y esa fe plena para poder hablar en el poder del Espíritu de Dios? ¿Por qué usted duda, mi amado hermano? Si usted desde el comienzo de los comienzos, Dios dispuso que nosotros tuviésemos esa bendición. ¿Por qué por qué nos quieren confundir? ¿Por qué nos quieren enseñar cosas que verdaderamente no son? Cuando nosotros tenemos que vivificar. Es como decir, un ejemplo, si yo fuera a hacer una cirugía y yo dudara de la cirugía, ¿qué me sucedería, mi amado hermano? Que perdería, haría mal la cirugía, o de pronto no la haría porque me temblarían las manos. Y es lo que me va a exigir a mí, esa práctica me va a exigir a mí que yo pueda cada día crecer más en Él. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la fe, mi amado hermano? La fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Y en la medida que nosotros oigamos la palabra de Dios, ¿qué hace Dios? Se magnifica en nosotros. Usted madura, mi amado hermano. ¿Pero por qué duda? ¿Por qué dudamos de esa palabra que tenemos? ¿Por qué dudamos del Dios que es nuestro Dios, que está con nosotros? ¿Por qué oímos la voz de otros que nos comunican cosas y nosotros a veces dejamos de ir a un sitio, a ese lugar, para no recibir el mensaje? Si yo tengo, como templo de Dios, tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, dígame si no voy a tener discernimiento del Espíritu de Dios para poder saber que la palabra que esa que estoy recibiendo no tengo por qué oírla, no debo oírla. Tengo muchas amistades dentro del mundo, tengo muchos amigos y muchos familiares que me mandan mensajes, me mandan citas. Yo lo que hago es borrarlas. ¿Por qué? Porque de nada me sirven si estoy en otro nivel diferente. No es porque sea orgulloso ni porque sea altivo, sino porque Dios me ha llevado a que yo esté en otro nivel diferente. Ya estoy en otro nivel diferente. Por eso la pastora me decía, ¿cuál hombre? Le dije, no, estoy hablando del hombre de Romanos 6. Ahora vayámonos a Romanos 7:1. ¿Qué dice Romanos 7:1? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreó del hombre, entre tanto que éste vive? ¿Por qué? Entonces hace una alusión de la mujer casada, y sí, y la iglesia con Cristo Jesús. ¿Ven? Así también vosotros, hermanos, en el versículo 4 míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley, ¿cierto? ¿Mediante qué? De Cristo, ¿cierto? ¿Para qué? Del que resucitó de los muertos, ¿a fin de qué? ¿Para quién? No para nosotros, mi amado hermano, sino para Dios. Entonces yo le decía a la pastora, le dije, yo voy a especificar ese punto, lo voy a aclarar. Porque entendí que de pronto el pueblo, oiga bien, yo tengo un concepto del pueblo al cual me dirijo.
Yo tengo un concepto de ustedes, mis amados hermanos, así como lo tengo de mí. Y yo siempre he considerado que el pueblo de Jesucristo, el verdadero camino, es un pueblo que tiene mucho conocimiento, mucho entendimiento y tiene revelación de la palabra. Y yo me gozo por eso. No me gozo porque ustedes tengan revelación de la palabra, sino me gozo porque verdaderamente veo la manifestación y el poder del Espíritu de Dios en la palabra de Él, para que ustedes, mis amados hermanos, sepan por qué están ahí sentados. Que esa colita no se caliente ni se ponga toda plancheta por culpa de no saber lo que ustedes están haciendo. No estamos yendo a una película donde después de que veamos la película salimos contentos y a la media hora prácticamente ni nos acordemos de lo que la película decía. Venimos a disfrutar de la presencia de Dios y de su palabra. Ese es el plan. Por eso, el hombre que yo hablo es el hombre espiritual, mi amado hermano. Porque a eso hemos venido. Hemos venido ya entrando en un camino que ya no es el camino natural. Ya no puedo seguirles hablando de lo natural. Lo puedo traer como referencia para poder explicar un término. Pero tengo que buscar la esencia de ese término para que entremos dentro del campo que Dios quiere que entremos. Yo no puedo, como predicador de la palabra, traerles a ustedes una palabra que esté leudada, mi amado hermano. De pronto la palabra no les guste, o de pronto ustedes digan, nosotros no participamos más, no vamos más a ver a ese predicador. Listo, perdónenme si de pronto los he ofendido en algo. Pero yo vine, fue a hablar de la palabra de Dios, y es más, cuando yo vengo, le pido al Señor que sea Él el que tome el control de lo que yo voy a decir. Hubo un tiempo en el cual me enorgullecí mucho, óigame bien, lo digo con toda claridad, de conocer mucho del Señor, de saber mucho de su palabra. Y hoy, después de 2 años que he estado a solas con el Señor, me he dado cuenta de que no sabía nada de nada, ni siquiera no estaba ni siquiera ni por la piel de la planta del pie. Entonces, yo les digo, mis amados hermanos, estamos a otro nivel, andamos a otro nivel. No podemos seguir caminando en el poder de lo natural. ¿Por qué? Porque ya Jesús vino. Él descendió ¿de dónde? De lo alto. ¿Sí? Él no fue que descendiera de abajo, sino descendió de lo alto, sí, y Él mismo lo dijo. Nadie puede subir a los cielos si no ha descendido de los cielos. Es el único que ha podido hacerlo. Porque los que han ascendido, estoy hablando de 2 que han ascendido, sí, no han podido descender. Y el único que descendió, ¿sí?, resucitó y ascendió ¿a dónde? Al trono de Dios. Oigan bien, al trono de Dios. No está ni en una heredad, ni está en una tierra, ni está nada, está en el trono de Él, el trono de Dios, donde Él está sentado. Pero es Dios el que está sentado en ese trono, no es nadie más el que está ocupando ese espacio, mi amado hermano. Él es el creador, Él es el soberano, Él es el Dios omnisciente, Él es omnipresente, Él es todo. Tiene unas atribuciones que no las tiene nadie, mi amado hermano, que Él las puede transferir, porque tiene esa soberanía para poderlo convertir a usted. Si quiere, lo puede convertir en un espíritu que puede atravesar las paredes, si la voluntad de Él es esa. Pero Dios tiene su voluntad propia y nadie la va a cambiar. Nadie. ¿Ven?
Porque esa era una pregunta que yo me hacía, Señor, ¿por qué en Ezequías tú enviaste al profeta para decirle que alistara maleta y que volviera y se preparara porque esa noche iba a estar con él? Y el profeta va y le dice, convencido de lo que Dios le había dado, y de pronto cuando va otra vez el profeta viniendo en la mitad del camino le dice, devuélvete. Y si nosotros miramos la función del profeta, ¿cuál es? ¿Qué hizo el profeta? Ah, no, Señor, si usted me dijo que yo le dijera a él, yo cómo voy a quedar como un... ¿Habráse visto? Orgullo y altivez, pero él no. El profeta se devolvió y le dijo, esto. Y amén, ¿por qué? Porque él también sanó su enfermedad. Pero este señor, este rey, no entendió, no comprendió el mensaje, ni supo llevar a qué, a que buscara en la presencia de Dios la sabiduría para poder decir, como dice Santiago, ¿cierto? Al que le falte la sabiduría, pídala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él la dará en abundancia. Tenemos que pedirle a Dios que nos indique, que nos guíe, que nos lleve, a pesar de. Puede que usted esté viendo las cosas y diga, uy, las tengo, pero pídele al Señor sabiduría para poder manejar eso que usted tiene en sus manos. Para que sea usted un buen administrador de lo que Dios le coloca en sus manos. Amén. ¿Sí hasta ahí vamos? Entonces hemos entendido que el hombre del que yo hablo no es el hombre natural. Es el hombre espiritual y tenemos que llegar aún más allá. Pero de pronto llegamos más allá cuando ya hayamos sido transformados, ¿sí? O hayamos sido resucitados para llegar a la presencia de ¿quién? De Jesús, que nos espera ¿dónde? En las nubes, ¿cierto? Pero por ahora somos espirituales, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que si usted quiere, es. Pero si no quiere, pues no es. Si no quiere él, no es. Ahí en Deuteronomio dice clarito. Dice, si usted quiere la vida, pues ahí está la vida. Si quiere la muerte, ahí está la muerte. Si quiere la luz, ahí está la luz. Si quiere la oscuridad, ahí está la oscuridad. Búsquela. Si usted quiere seguir en la calle, siga en la calle, mi amado hermano. Siga en la calle. Pero lo que le puedo decir es que la calle no ofrece sino calle. La oscuridad no ofrece sino oscuridad. Y si usted camina en la oscuridad, siempre va a estar de tropiezo en tropiezo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces ahora continuando con el tema, ya después, perdónenme, pero no es una vaciada, ¿cierto? Es prácticamente como decir una, ¿qué? Reargúyenos, Señor. No, es prácticamente para poder aclarar un punto que a lo mejor de pronto no lo había aclarado. Nosotros venimos hablando de algo importante para mí entender, y que Dios me ha mostrado y me ha dicho, dígalo, expréselo. ¿Por qué lo digo, mi amado hermano? Yo no digo, es que el Señor ha hablado conmigo, no lo digo. Respeto mucho esa palabra. Y sé que Dios ha hablado con muchos, pero Dios a mí en visión me pone determinadas cosas y yo tengo que hacerlas. Casi siempre, por no decir que siempre, me levanta temprano, tipo 3 de la mañana, 3:30, y después de que hago la oración y todo y pido por alguien, no sé por quién, Él me lleva a mí a un proceso mental como si estuviera durmiendo, ¿sí? Y empiezo yo a tener una visión o tener un sueño, ¿sí? Y empieza a traerme, a veces me trae citas bíblicas y yo veo la letra clarita y yo me gozo porque yo digo, wow, ya se me quitó la visión borrosa. Y cuando me despierto me doy cuenta de que sigo con visión borrosa. Y es así como verdaderamente Dios ha querido que yo siga con un tema que empezamos hace años, ¿sí? Lo empezamos como los misterios de Dios y que después
se volvió caminemos en Cristo Jesús, después caminemos en el Espíritu de Dios y después en Él, por Él y para Él, y después empezamos a hablar de los atributos de Dios y entramos en un proceso que se llamó el amor de Dios. Entonces él, en medio de esto que les comento, ¿sí? Él me colocaba que hablara sobre, que hiciera como decir un paralelo, o un paralelo no, sino un entrecruzamiento. ¿Cómo se diría, Glorita? No, comparación no. Como cuando usted tiene que hablar de algo, pero sabe que ese algo pertenece también a eso otro. Eso, una juxtaposición o algo parecido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces él me puso a hablar, me puso a mirar amor, ¿sí? Me puso a mirar amor y me puso a ver gracia y me puso a ver misericordia. Y en esa juxtaposición, ¿sí? Él me hacía entrever que en la soberanía de Dios, en la grandeza de Dios, el amor de Dios era igual a la soberanía de Él. O sea, ni uno se extralimitaba, ni otro se extralimitaba. Entonces yo le decía, Señor, ¿y por qué la soberanía no se extralimita? Me decía, porque la voluntad, porque la justicia de Dios es igual que el amor de Dios, o sea, es igual que el amor mío. O sea, no había excedente. Ni nada le sobraba, ni nada le faltaba. Entonces siempre la justicia de Dios, el amor de Dios va junto a la justicia de Dios, ¿ven? Pero Él hace cosas maravillosas para que esa justicia se cumpla y también se cumpla el amor de Él. ¿Me explico? El padre tiene un hijo, ¿sí? O sea, la pareja, el padre y la madre tienen un hijo, ¿sí? El padre dice, hoy entrarás a tantas horas, o sea, hoy tienen que llegar a las 11 de la mañana, por ejemplo. Y la madre, ¿sí? Dice, ay, pero es que mi hijo, pobrecito, mi hijo quiero que disfrute hasta las 12. ¿Sí? Pero llega un momento en el cual esa juxtaposición entre el querer de la madre, ¿sí? Y el del padre, ¿sí? Se combinan de forma tal que hacen un hacer en el hijo, que es el que llega a las 11. Sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de, como de que me faltó, o que me castigaron, o que prácticamente ¿por qué yo? O ¿por qué a mí? ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Pero, o sea, perdóname, si no me han comprendido, dígame, levanten la mano y digan, no lo he comprendido. ¿Listo? Bueno, lo que a mí Dios me mostraba era que usted tiene un querer como un hacer. Pero que dentro de ese querer y ese hacer hay una justicia, hay una ley, hay un parámetro. Hay algo que usted no puede hacer, por más de que quiera, tiene su límite. ¿Sí? Pero Él la ama tanto a usted, ¿sí? Que ha colocado en su corazón ha colocado ese querer y ese hacer de forma tal que no falte a la ley que Él estableció. Entonces, venimos aquí y vamos a verlo reflejado, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, Él me traía a mí, una vez que yo les hablaba del amor, ¿sí? Yo les hablaba del amor, y resulta que el amor, según el Señor, o según la palabra, porque nosotros hemos estado yendo, ¿sí? A las raíces. ¿Por qué razón? Porque a veces la traducción, no es que la traducción sea mala, sino que la raíz tiene muchos sinónimos. Muchos sinónimos. Y ahorita la vamos a mirar.
Entonces, en esa cuestión del amor, espéreme, le busco por acá. Bueno, había un término que era amor ahaba, ¿sí? Y el otro era gesed, ¿sí? Kagesed. Ahaba era un amor que yo la otra vez les explicaba que no era un amor tan intenso, tan profundo como el gesed. Y dentro de ese amor, dentro del plano hebreo, ¿sí? Ese amor era como decir, dentro del plano griego, significaba como decir eros o como decir filos, pero no era ágape. Le faltaban 5 para el peso, para poder ser ágape. Era un amor que se establecía entre hombres y que se establecía, como decir, una correlación entre mi amigo y yo, o de pronto mi amiga y yo, los dos amigos, ¿sí? Tal cosa, y cuando se convertía en eros, o sea, ya había otra parte que era la parte sensual, entonces ya entraba dentro de otro concepto griego que era eros, pero que Ahava lo tenía dentro del concepto hebreo. Y cuando uno iba a Gesed, ¿sí? En Gesed usted encontraba un término que ya no era el concepto de eros o de filus, sino que ya empezaba a ser un concepto que era de... No, filial no. El Gesed es más íntimo, es una común unión. El Gesed significa una relación de pacto. David y Jonathan. ¿Ah? David y Jonathan, sí, podía estar casi igual, ¿cierto? En la parte hebrea, esa relación sí puede ser, pero dentro hay otro término que es el Rahán. ¿Qué es el Rahán? El Rahán es un término hebreo que significa como decir vientre, como decir parir, como salir del intestino de dentro. Es como decir el amor de la madre hacia su hijo, porque lo parió, porque lo tuvo. Que eso es algo que no lo puede tener el hombre. ¿Sí? Así el hombre quiera y diga es que yo amo igual que la mujer, no puede. ¿Por qué? Porque la mujer ama diferente a su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tuvo en sus entrañas durante 9 meses y después tuvo que hacer un esfuerzo para poderlo sacar a la luz y verlo a él ya respirando y ver que verdaderamente había conseguido un logro que era el tener un hijo. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces, ese término, Chivo, ¿estás de acuerdo o no? No, es que usted también sabe hebreo y tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que Dios me decía a mí, analicemos este punto. Entonces yo decía, bueno, Ahava, listo, muy bien, entonces vayamos al griego, y en el griego Ahava, entonces lo miraba como si fuera el filos, o sea, el amor filial, o si de pronto fuera el eros, que era el amor entre parejas, amor sexual. Y resulta que había una parte que era el agape, que había algo más, y entonces me lo hacía ver como si fuera el gesed de él. No he encontrado todavía, es que como tengo visión borrosa no alcanzo a penetrar en ese Ahava, ¿sí? Nos llevaba a un punto, ¿sí? Donde voy a leerlo aquí el concepto. El concepto judío define el amor, define el placer como una emoción que uno siente al encontrar virtudes en otras personas, e identifica a las personas con esas virtudes, ¿sí? Y esa dependencia de cada uno va de acuerdo a esas virtudes. ¿Me explico?
¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con un amigo y ese amigo nos llama la atención por algo? ¿Sí? Porque de pronto él tiene una forma de explicarme las cosas. O de pronto tiene una forma para poder hablar conmigo y pedirme los favores, o de pronto él hacer los favores. Y eso hace que yo me pegue un poquito a él, se llama afecto. Y ese no es, verdaderamente, no es en sí el Gesed. Es una java, que de pronto el traductor de pronto lo llevó como si fuera un Gesed, como si fuera de pronto un ágape en la parte del griego. Pero dice que nos agrada o nos desagrada, ¿cierto? Además de eso, la Torah nos lleva a mirar las virtudes de los otros, y entre más las conozcamos, más los amamos o más verdaderamente los buscamos. ¿Cuántas veces usted dice, es que yo quiero estar con tal persona porque es que me agrada estar con esa persona? Oiga bien, pero usted no lo ama. El amor es diferente. Es que dentro del contexto castellano o natural hemos considerado que amor es que me gustó, es que yo lo amo, cuando verdaderamente lo que pasa es que solamente le gustaron unas virtudes. Oigan bien, de 10 le gustaron 3, pero le faltaron 7. Y cuando viene la unificación, cuando viene a vivir con esa persona, esas 7 le hacen falta, no las encuentra. Y es así como en la parte del occidente, en el occidente, las ideologías seculares, los griegos, ¿sí?, entraron a formar lo que se llama, ellos entraron a formar ese término hebreo, pero entonces empezaron a llevarlo a un concepto, a una, como decir, a una doctrina que ellos tenían, porque ellos estaban vivificando los dioses que tenían. Entonces ellos llevaron ese concepto, lo llevaron a diferentes tipos de dioses, como decir, el amor lo llevaron a Cupido. ¿Sí? Y Cupido era el que disparaba la flechita, sí, y ¡pum! Y la persona quedaba enamorada, ¿cierto? ¡Puchis! Quedé enamorado de tal persona, ¿cierto? Pero no miraba una serie de factores o de virtudes que tenían por dentro esas personas. ¿Para qué? Para que llevasen a un buen término ese tipo de relación. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Sí? Amén, ¿cierto? Bueno, entonces viene la explicación de Ahava. Ahava es igual a amar, es igual a querer, ¿cierto? Y está en el 157 de Strong. Y Ahava es el marcado sentimiento de atracción, ¿sí?, el deseo hacia algo o hacia alguien que se quiere poseer o estar con él. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Fíjense lo que quiere decir la definición es que se quiere poseer o estar con él. Eso es Ahava, dentro del concepto occidental, o sea, dentro del concepto griego. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos, o sea, nosotros no, los antiguos, ¿sí? Los antiguos fueron conquistados por los griegos, y resulta que el plan de cada rey griego era que a donde llegaban, ¿sí?, llegaban a que la persona empezara a aprender su idioma y a vivir su doctrina, su religión. ¿Ve? Y durante años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, ¿sí?, que llevaban de dominio, pues lógico que la gente que van haciendo, esa se va adaptando a ese nuevo sistema, ¿cierto? ¿Hasta ahí? Y es así como entonces listo, ahora vámonos a mirar desde el punto de vista Gesed. Gesed es igual, Gesed es
en el Strong está en el 26:17, si quieren vayan allá y lo miran. Y dice bondad, amor, es un amor constante, misericordia, fidelidad y bendición y devoción. Entonces, hay una relación importante que dentro de ese hacer, como el querer, indica una fuerza y también indica un amor, ¿sí? O un gustar. Y esa fuerza nos lleva a que nosotros nos comprometamos dentro de algo. Entonces ahí viene una especie de pacto, de compromiso, que es el que después, más adelante, cuando empecemos a analizar, ¿sí?, el término misericordia, ¿sí?, ya no como amor, sino como misericordia, empezamos a darnos cuenta de que si nosotros vamos a la palabra, en la palabra Dios hizo un pacto con Abraham, y Abraham, en los pactos en el pueblo de Israel, siempre se hacían de forma tal que el menor era el que pasaba y hacía el pacto, el que decía las palabras del pacto, el menor. ¿Por qué? Porque si él fallaba, ¿sí?, que era lo más seguro que fallaba el menor, porque no tenía posibilidades de pronto, o qué sé yo, si él fallaba, entonces le tocaba pagar, y la paga era muerte. Para que entiendan un poquito lo que es la paga del pecado. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham mató unos animales y los abrió, los partió por el medio y los colocó encima del altar, y él estaba pendiente de que descendiera el Señor para poder hacer el pacto, ¿sí?, y estaba pendiente y evitaba que los chulos, que los carroñeros se fueran a comer ese animal que estaba encima del altar. Y de pronto se quedó dormido, y en el sueño vio que una llama iba por encima, pasaba por encima de los animales, y ese era el pacto que Dios estaba haciendo con él. Oiga bien, que Dios lo hacía con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Abraham era débil. Dios sabe que nosotros somos débiles. Dios sabe que nosotros hoy le podemos decir, Señor, tal cosa, y mañana ya estamos prácticamente pensando y diciendo, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que sí puedo? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios él mismo se comprometió, y en ese momento estableció el parámetro donde él, si el pueblo de Israel no cumplía, ¿sí?, o sea, si la descendencia de Abraham no cumplía, si Abraham no cumplía, entonces él iba a cumplir ese pacto, porque era él el firmante del pacto. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Dios era el firmante del pacto. Dios siempre ha sido el del pacto. Nosotros no podemos hacer un pacto con Dios. ¿Por qué razón? Porque el pacto con Dios significa que si yo llego a fallar, yo tengo que morir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando Dios vio eso, colocó en el pueblo de Israel, ¿sí?, una serie de cosas, de parámetros, y estableció que el pueblo de Israel fuera su pueblo escogido por él. ¿Para qué? Para que ese pueblo cumpliera sus leyes, sus ordenanzas y todo lo referente a la ley, lo que les comentaba a ustedes de que la ley y el amor. Entonces, el pueblo tenía que cumplir unas leyes y ordenanzas, ¿listo? Pero había algo que Dios había establecido con Abraham en el pacto, que llegó y no cumplió el pueblo. Tenía que enseñarle a los gentiles, a los que llegaban, a los extranjeros, enseñarle las leyes, e indicarle las leyes y cumplir las leyes para que fuese testimonio para los que llegaban, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos de testimonio para los que están afuera. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿En qué? Y entonces, como no cumplieron ese pacto,
¿Sí? Entonces Dios había establecido en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer pisara la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿ve? Demostrándonos que Él iba a enviar a una personita, ¿sí?, entre comillas, para que Él viniese, ¿sí?, y asumiese, ¿sí?, y respondiera por ese pacto, ¿sí?, como si fuera el Abraham, como si fuera la descendencia de Abraham. Pero tenía que tener la descendencia de Abraham y tenía que tener, oiga bien, tenía que ser esa misma, como decir, esa misma naturaleza para poder, ¿sí?, que la justicia de Dios se pudiese reflejar y se pudiese cumplir. ¿Por qué? Porque Dios en su justicia fiel y verdadera no podía aceptar que fuese otra cosa diferente a la que Él había establecido desde el comienzo de los comienzos. Amén. Lo mismo pasó con Adán y con Eva. Con Adán y con Eva, ¿qué pasó? Adán y Eva, había una sola ordenanza: no podéis comer del fruto del árbol del bien y del mal. Esa ordenanza era una sola, nada más. O sea, que era, cada vez que pasaran, pues yo me imagino colocar la mano y ponerla para no ver el árbol, ¿cierto? Y no ver los frutos y que fueran apetecibles. ¿Sí? Pero no, alguien tenía que cometer el error, ¿cierto? Y ese error, como dice Romanos, como dice Corintios, dice que por culpa de uno, por culpa de la transgresión de uno, ¿sí?, fuimos llevados muchos al pecado. Pero en la medida, ¿sí?, de esa misma, muchos al pecado, la gracia de Dios, ¿sí?, o la misericordia de Dios se hizo tan manifiesta que fue más grande que la transgresión, que los pecados de los hombres. Por eso les hablaba del amor de Dios, que llega también hasta el límite de la justicia de Dios. En el amor, aunque el amor y la justicia de Dios es infinito. ¿Comprendido hasta ahí? Entonces, ¿qué pasó? En Adán y Eva. Vino Eva, pecó, ¿sí? Entraron los dos y se escondieron, ¿sí? No, Señor, ¿y dónde están ustedes? Estamos escondidos, estaban en la oscuridad. ¿Sí? Habían pasado de la luz a la oscuridad. Y estaban desnudos, o sea, habían perdido las vestiduras. Y sintieron temor, ¿sí?, y vergüenza, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó con Dios? Dios, en su misericordia, ¿sí?, Dios en su misericordia, en el amor grande de Él, estableció la gracia. Y la gracia que ya estaba dispuesta de antemano, que ya estaba dispuesta para Adán y para Eva en el jardín del Edén, entonces Él estableció, estamos en una relación entre el amor de Dios, ¿sí?, dentro del campo de la justicia de Dios. Es el amor, estamos en el amor. O sea, es como decir, si fuéramos de pronto a partir un melón, ¿sí? ¿Ve? Usted tiene posibilidades de comerse la cáscara con el melón, ¿sí? Pero hay algo que le dice, mejor aprovecha, quita la cáscara y aprovecha el melón, o sea, la fruta, para que la pueda disfrutar mejor. Aunque uno no sabe qué vitaminas y qué elementos tenga la cáscara para su propio beneficio. Entonces, en este momento, ese amor de Dios, junto a Gesed, es igual, es idéntico, pero el uno tiene una connotación mayor, intensa, íntima, dentro del plano divino. ¿Ven? Dentro del plano natural pueden ser igual. ¿Ven? Dentro del plano natural le da lo mismo al hombre, ¿sí?, amar que querer, que gustar. Le da igual.
Él va y dice, es que la amo, y resulta que le está queriendo, ¿cierto? O que le está gustando, ¿cierto? O que le gusta con esa persona hacer determinadas cosas. Y no está verdaderamente amándola como es el término de amar. Entonces, ese Jesé es algo más íntimo, es una común unión con Dios. Venga, lo leo para que más o menos miremos qué significa. Es el amor, ¿sí? El amor constante. Es esa fidelidad, es esa bondad, es esa devoción. Es el resumir y caracterizar la vida de santidad, ¿sí? En respuesta al pacto hecho por Dios, no con Dios, sino por Dios, porque es Dios el que hace el pacto. O sea, ese Jesé viene de Dios. Ese Jesé viene de Dios. Ese Rahat viene también de Dios, pero es la relación entre ustedes y yo, ¿sí? Entre nosotros. Pero cuando estamos en lo espiritual, ya empezamos a tener otro concepto diferente de esto. Así vamos. Entonces yo les hablaba. Resulta que vino el Señor y vio que estaban desnudos. Y se dio cuenta de que ellos estaban avergonzados. ¿Y eso por qué estáis escondidos? No, porque es que sentimos temor, vergüenza, sí, y nosotros, y entonces cuando los vio, ¿con qué estaban vestidos? Chivo, ya pueden leer. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces lo que Dios, viendo Dios eso, ¿qué dijo él? No es bueno que el hombre, ¿sí?, esté aquí dentro de este jardín y que pueda comer del árbol de la vida para que siga viviendo en pecado toda una vida. ¿Qué es lo que Dios no quiere, mi amado hermano? Dios no quiere que nosotros vivamos en pecado toda una vida. Entonces, Él, por medio de ese Gesed, que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios que tuvo con Adán y con Eva, en donde, ¿qué hizo Él? Él fue y mató un animalito y trajo y los vistió. Lo que dice la palabra, ¿cierto? Que los vestió con pieles. Esa vestidura con pieles tiene un significado especial en la vida del cristiano, porque me refleja a mí un futuro, me refleja a mí un devenir. La palabra profética tiene se consume cerca y también se consume lejos. Hay palabras proféticas que usted las ve y en poco tiempo se presentan. Y hay palabras proféticas que se presentan y se demoran también más tiempo en hacerlo. Hablamos de la venida de Jesús. Jesús vino una primera vez y ahora viene por segunda vez. Nosotros, los que estaban antes de Jesús, estaban esperando la llegada del Mesías. ¿Sí? Llegó el Mesías. Ya no lo esperaron, ya lo vieron, lo tuvieron así. ¿Ven? Que no lo reconocieran es otra cosa diferente. Nosotros esperamos al Mesías, pero para nosotros esperar al Mesías tenemos una promesa, y la promesa es que nosotros vamos a ser apartados. ¿Me entendió? O sea, vamos a ser apartados y vamos a ir a un sitio donde vamos a podernos glorificar o gloriar, ¿sí?, con el banquete del Cordero. ¿Ve?
donde vamos a estar en la presencia de Jesús. ¿Hasta ahí? Entonces, en esa forma, él, viendo eso, ¿sí?, fue y trajo ese animalito, lo mató, de forma tal que al matar ese animalito, ¿sí?, él produjo, espérenme a ver si lo encuentro por acá, es que con este problema de los ojos. Entonces, él en ese momento, por esa vía, ¿sí?, él extendió la gracia ¿a quién? A sus enemigos. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 10. Les pido que por favor lo tomen en cuenta y lo lean después. Él nos ofreció ¿un qué? Un perdón. O sea, nos cubrió, nos vistió. ¿Pero con qué nos vistió? Con piel. Cuando nosotros teníamos vestiduras celestiales, espirituales, celestiales más bien. Entonces nosotros perdimos. Nos quedamos desnudos, vestiduras naturales. Y viene Dios y nos cubre con la piel de un animal. Cuando nosotros tenemos que estar cubiertos con la piel, ¿sí?, con las vestiduras de Dios, como lo dice en Zacarías 3. Cuando le dice al ángel, quítele esas vestiduras y ponle vestiduras nuevas a Josué. Y es así como Dios, de esa forma, nos lleva a nosotros a una reconciliación. Eso está en Colosenses 1:19. ¿Y para qué? Para que nos lleve después a una vida en abundancia, Juan 10, y nos lleve a darnos un tesoro que se llama vida eterna, mis amados hermanos, y eso está en Lucas 12. ¿Por qué? ¿Por el poder de quién? Por el poder de su Espíritu, mi amado hermano. Lucas 11, 3, versículo 33, perdón. ¿Por medio de qué? De una promesa, una esperanza que Él estableció. ¿Quién la estableció? La estableció Dios. No la estableció ni Abraham, no la estableció ni Noé, no la estableció ni Moisés, sino Dios fue el que estableció esa promesa para con nosotros. Y hasta el final de los tiempos, esa promesa va a cumplirse en cada uno de nosotros. Por eso dice, Pablo dice, clarito, dice que nosotros somos, ¿qué? Herederos y coherederos. O sea, herederos y coherederos. Somos coherederos, o sea, estamos acompañando a alguien en la herencia. ¿Ve? No solamente, o sea, porque si nosotros fuésemos herederos, solamente herederos, pues no tendríamos la posibilidad. Yo podría de pronto no tener otra persona que me acompañe a mí en la heredad. Pero en este caso sí, somos coherederos con Cristo o en Cristo Jesús. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? Quiero que me pregunten, ¿para qué? Para poder clarificar muchas cosas. Como si usted tiene de pronto unas bolitas de color amarillo, otras de color verde y otras de color azul. Y usted las mete en un frasco de vidrio. ¿Qué pasa? Se mezclan unas con otras. ¿Sí? Y usted al ir a sacar de pronto la amarilla saca el azul. Pero en sí, todas, el conjunto de todas es lo que refleja el amor inmenso de Dios y la justicia de Dios. O sea, eso es todo lo que refleja esa amalgama. Como decir ese salpicón que yo les he hablado muchas veces en las prédicas. ¿Hasta ahí? Sí. Betsy. Sí, señor. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué pasa? De esa forma, ahora, misericordia, Hesed, ¿sí? Y gracia tiene otro término diferente. Gracia en hebreo se dice Hanan, que es, que en la parte sustantiva se llama He. Entonces, ¿qué pasa con ese Hanan?
ese Harán, ¿sí?, que es el 2580 del Strong, es la raíz de ¿qué? De inclinar, de doblar en su bondad. O sea, Dios se inclina, se dobla en su bondad. Y si usted va y lo mira, también misericordia también es inclinarse, doblarse, bondadoso. Pero la gracia de Dios tiene una connotación diferente de la misericordia de Dios, aunque ambas van justapuestas. Entonces dice Higen, es la gracia, es el favor, es la bondad, es el agradar y es la misericordia y es prácticamente algo precioso. Fíjense que eso, ahora vámonos a Gesed. ¿Qué significa Gesed? Ahora, si yo voy y miro Gesed, ¿sí? Me meto en Gesed. Si yo voy y miro Gesed, Gesed es en el 2551 del Strong, dice Gesed es inclinarse, bondad, piedad, ¿sí?, agradecido, benevolente, fidel, ¿sí?, gracia, piadoso, hacer misericordia, voluntad. ¿Sí me entendió? O sea, si usted va y mira, los sinónimos casi se juxtaponen unos con otros. Pero en sí, ese término, gen, ese término gen, o GC, perdón, ese término GC es casi parecido al término de lo que es gracia, pero no es. ¿Por qué? Porque es diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gracia es algo que Dios me da a mí de regalo. O sea, me da mi regalo. Bueno, todos tenemos la posibilidad de recibir, ¿sí?, por decir, un jugo de guanábana, que me gusta a mí, ¿sí? ¿Listo? Todos pueden recibir el jugo de guanábana, ¿sí? Él no le preguntó a quiénes les gusta el jugo de guanábana, sino todos tienen, ¿sí?, ese derecho de recibir el jugo de guanábana, ¿vale? ¿Está ahí? Unos irán, otros no irán, ¿sí? Pero para poder recibir ese jugo de guanábana hay una condición. Hay que creer en Jesús. Hay que tener fe. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos, ¿por quién? Por medio de la fe. O sea, había una condición. Entonces, ¿qué condición era esa? Que yo tuviese fe para poder ir a tomarme el jugo de guanábana. Entonces, como usted no tiene fe, entonces usted no recibe el jugo de guanábana. Quédese ahí sentadita donde está, lista, tranquila, no hay ningún problema. La gracia, a usted le sigue llegando la respiración, le sigue llegando el aire, le sigue llegando la lluvia, le sigue llegando todo. Y usted sigue caminando en lo que tiene que caminar. Ahora miremos desde el punto de vista misericordia. ¿Sí? Resulta que el que se quedó sin recibir el jugo de guanábana, de pronto le va a dar algo. ¿Sí entendieron? Le va a dar algo. ¿Sí? Le faltó el jugo de guanábana, o sea, le faltaron las proteínas, vitaminas y tal cosa, y entonces le dio
lo que se llama un yello, un soponcio, una debilidad. ¿Sí me comprendieron? Entonces viene el amor de Dios y dice, pobrecito, démosle algo, sí, ayúdenlo para que él pueda caminar, y vamos a darle de tomar un poquito, no del jugo de guanábana, sino de otra cosa para que compense lo que él ha perdido. ¿Qué es lo que nos sucede a todos, mis amados hermanos? Nosotros a veces tenemos la posibilidad de comernos una libra de carne, ¿sí? Pero decidimos comernos 3 libras diarias. Inicialmente no pasa nada, pero con el tiempo esas 3 libras van haciendo estragos en nuestro sistema, de modo tal que usted a los 10 años o 15 años algo le falta, algo le falló. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Entonces le tocó ¿qué? Suspender la carne. En la gracia no, en la gracia usted lo que tiene que hacer es creer en Cristo Jesús para usted ser salvo. No haciendo cosas, no haciendo labores, no inventándose cosas, sino lo que Dios le manda que usted haga, porque eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces tengo que ir ¿a dónde? A la presencia de Dios, bajo la anuencia de Él, para poder hacer lo que Él anhela que yo haga, para bendición de ¿quién? De Él. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa con la... A ver, Dios trae a Adán y Eva. ¿Dónde las coloca? En un jardín del Edén. ¿Qué les da? De todo. ¿Cuál es la condición? La condición es que no que se levante temprano ni que se levante tarde, sino tal cosa, sino que lo coloca de forma tal que él, ¿sí? Que la condición es que no coma del fruto del árbol que él no quiere que coma. Este es lo que yo no quiero. ¿Listo? ¿Sí? O sea, el muñequito que yo le decía a la hermana Astrid. No quiero que mire ese muñequito. ¿Entendió así? Está pidiendo la obediencia y una serie de cosas. O sea, es una serie de cosas que vienen después. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando peca Adán y Eva, ¿sí? Ellos transgreden la ley, o sea, ellos transgreden lo que Dios, la ordenanza que Dios les había dado. Porque la ley viene desde el comienzo, las ordenanzas vienen desde el comienzo. Entonces, cuando Adán y Eva transgreden la ley, ellos cambian, ¿sí? Cambian toda la connotación. Hagan de cuenta, es como decir, ellos en vez de subirse en el bus de color azul, se suben en el bus de color rojo. ¿Sí entendió? Que están en el parqueadero. Vámonos todos, listo, En el bus azul se suben lo que hacen los que no transgreden la ley. En el bus rojo se suben los que transgreden la ley. Entonces hay un ángel que le dice, usted no puede subirse acá con espadas de fuego. Entonces se sube en el bus rojo. Y a todos nos tocó subirnos en el bus rojo. Pero resulta que la carretera, o sea, o el camino aquí entre nosotros, o sea, como una cosa, un ejemplo, dentro de lo natural, en el camino, ese camino está lleno de abrojos, está lleno de espinos, está lleno de piedras, está lleno de barrancos. Es un camino, ¿sí? Malo. ¿Sí? Y nos toca vivir ese momento. Y de pronto tenemos necesidad, dentro de ese camino necesitamos, Señor, no puedo, no aguanto más, tengo debilidad, tengo tal cosa, y viene Dios por intermedio de su misericordia, su bondad, ¿sí? Él como decir, si me he fracturado, Él me venda, Él me carga, Él me lleva, ¿sí? Para que yo pueda ver la bondad del amor de Él, la misericordia de Él. ¿Hasta ahí? Sí, Neila. Entonces, ¿qué pasa? En eso se dice, el amor está ahí. El amor está ahí.
Pero hay una condición del amor que es la gracia y hay otra condición del amor que es la misericordia de Dios. Pero también está, ¿sí?, dentro de esa soberanía también está la justicia de Dios. Por eso dice Jesús, dice, y es necesario que venga ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios nos enseñe a nosotros juicio y justicia. ¿Ves? Es la verdad. Por eso, cuando uno mira bien las cosas, uno dice, pero es que Él me está hablando a mí de la palabra de Dios. ¿Y por qué hay una parte de la cita bíblica donde dice que no te conozco? Y el otro le dice, es que yo he hablado de usted, de todo, tal cosa, he hecho milagros en su nombre. Entonces uno se pregunta y uno dice, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? ¿Entendió? O sea, ¿qué sucede? Sucede que es cuando tenemos nosotros que ir a la presencia de Dios en el poder del Espíritu. Y es lo que yo les decía al comienzo, ¿sí? Ya no como hombres naturales, sino como hombres espirituales, para que la palabra de Dios se nos revele en lo espiritual y ya no tener el conocimiento, o sea, la experiencia que me da a mí la vida, sino la sabiduría que viene de lo alto, que solamente puede venir por intermedio de ¿quién? De la palabra en el poder del Espíritu de Dios. ¿Comprendidos? Y ahí viene lo que dice Juan 15, que tenemos que empezar a mirar nosotros dónde fuimos injertados. Si nosotros fuimos injertados en la vid verdadera, ¿sí?, la raíz de la vid verdadera, ¿qué es lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1? Es que es bonito esta triangulación para que puedan ustedes entender el mensaje, ¿sí?, que viene. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Perdón. ¿Quién es la vid verdadera? Pueblo. Cristo. Yo soy la vid verdadera. ¿Y quién es mi padre? Dios. ¿El qué es? El labrador, ¿cierto? Ahora sigamos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? Cristo. No, Dios. Dios es el que va a hacer la poda. Siga más adelante. Y todo aquel que no lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Le quitará todo lo que le moleste para que lleve más fruto. Si tiene espinos, le quita espinos. Si tiene cardos, le quita cardos. Amén. Sigamos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando él fue a lavarle los pies? Amén. Entonces, si nosotros vamos y triangulamos la palabra, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta de lo que verdaderamente Dios quiere en cada uno de nosotros. ¿Sí, María Id? Que veo que me mira así con esa mirada así como queriendo decir wow. Listo, entonces siga. Permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. ¿Dónde tenemos que permanecer? Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino. Amén. ¿Listo? ¿Vale? Esa es la confrontación que tienen los unitarios con los trinitarios, con los binarios, ¿sí?, y con todos los cuaternarios, quinternarios, un poco de gente, ¿cierto? ¿Listo? Que empiezan a enloquecerse por eso. A mí lo que me interesa nada más es estar en la presencia de Dios. Amén. Por intermedio de Cristo Jesús. ¿Qué dice más ahí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Nada podéis hacer. Fíjense que el fruto de aquel que decía María Edith, ¿sí?, yo no te conozco, ¿para dónde fue ese fruto? Fue enviado ¿a dónde? Al lago de fuego. Fíjense que Dios dice que si nosotros permanecemos en Él, Él prácticamente lo limpiará, lo podará, ¿sí?, lo arreglará,
de forma tal que nosotros produzcamos más fruto. Y es lo que yo he visto en el árbol que tengo allá en la casa del Rosso. Cuando el chico que está a cargo de hacer allá la poda, ¿sí? Él lo poda, ¿sí? Y empieza a botar otras ramas de color morado, de color después medio morado y después se vuelven verdes y después empieza a botar la flor, ¿sí? Empieza uno a darse cuenta y decir, wow, eso es cierto. ¿Ven? ¿Quién es el que lo poda? Dios. A nosotros Dios nos poda de todo, mi amado hermano. ¿Quién nos limpia a nosotros? Porque es necesario que me vaya ¿para qué? Para que Él venga, ¿sí? Y me enseñe, saque de lo mío, óigame bien, saque de lo mío. ¿Qué es lo mío? Lo que está aquí escrito, ¿sí? Y lo traiga a mi vida, a mi mente, a mi conocimiento, a mi entendimiento, a mi saber en el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que yo pueda básicamente, ¿sí? Caminar en Él y saber dónde estoy. ¿Por qué razón? No encuentro. ¿Por qué razón yo estoy aquí sentado aguantándome una hora la voz de este Señor, ¿sí? Cuando no tengo justificación de aguantármela? ¿Sí? ¿Cuántas veces la gente va y paga 500,000 pesos o 300,000 pesos y se sienta a oír un tipo que le habla de buen vivir? ¿Sí? Y si usted lo mira, el buen vivir está aquí en la palabra de Dios, pero no quieren reconocerlo. ¿Por qué razón? Porque Dios ha colocado un velo en cada uno. Por eso le preguntaron los discípulos, oigan bien, los discípulos, no los apóstoles, los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron, maestro, ¿por qué usted a ellos les habla en parábolas y por qué a nosotros no? ¿Qué le contestó él? Mateo 13:13. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Siga. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que nosotros tenemos una bendición por el solo hecho de venir, oír y entender. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Es una bendición de Dios que usted, mi amado hermano, venga, oiga y entienda. Por eso yo lo llevo a que, ¿cuál es mi función como predicador de esta palabra? O sea, como predicador de esta palabra. ¿Sí? Que usted, si no entiende, logre entender, porque es una bendición de Dios. Entonces, por eso es necesario, óigame bien, no es, echémosle un poquito, ¿sí? ¿Sabe qué? Echémosle una cuñita, ¿sí? Al palito, ¿sí? Vengan temprano, ¿sí? Participen de la oración y de la alabanza y verá que ustedes van a tener las compuertas abiertas para poder recibir el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. ¿Por qué? Porque se amplían las estacas. Ese gesed, dígame bien, ese gesed, ¿sí? Va unido a la gracia, que es aquella, o no les ha pasado a ustedes, que de pronto están ustedes en la carretera, van en un paseo y les coge la noche y ustedes anhelan con todo su corazón ver el sitio a donde van, o un lugar que tenga una luz para donde ustedes poderse sentar. ¿Sí han entendido hasta ahí? Entonces, los que hemos vivido esa experiencia, ¿sí? Sabemos que el pueblo, el forastero,
o el que llega de otras tierras, ¿sí? Va caminando y no encuentra nada y de pronto ve en la noche a lo lejos, oigan bien, a lo lejos, en la oscuridad, ve una luz, ¿sí? Y esa luz muestra a un grupo que está reunido junto a la luz y él llega a esa luz y es recibido. Eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel le enseñara a los extranjeros y forasteros que llegaban a su tierra. Que el Dios de Israel era el Dios, era la luz. Que después descendió, ¿sí? Y vino a nosotros y nos dijo que yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy la luz, ¿sí? Yo soy la fuente de agua, yo soy todo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan vivir ¿en qué? ¿En su carne? En el poder del Espíritu de Dios. En otro nivel diferente. Si Juan llega a un momento en el cual ¿sí? logra alcanzar, ¿qué es lo que dice la palabra? Si logramos alcanzar la plenitud en el poder del Espíritu de Dios. Porque en Jesús estaba la plenitud de Dios. ¿Se entiende? O sea, como humanos nosotros no podemos alcanzar la plenitud de Jesús. Porque Él es divino. Pero nosotros sí podemos alcanzar, o sea, llegar a esa luz para que nos cubra esa luz. Es tan bonito, es tan bello conocer eso. Porque eso es, como decir, eso es una revelación que Dios le da a uno de una forma tal que uno queda, pues bueno, yo las veces que, hace 3 días, 4 días, porque yo le estaba pidiendo al Señor determinada cosa. Yo le dije, Señor, necesito que usted me conceda este anhelo. ¿Listo? Muy bien. Y ese anhelo, X. Entonces necesitamos hacer esto para tal cosa y listo. Es lo que yo le pedí al Señor. Oiga, muy bien, ese era mi anhelo. De acuerdo a mi voluntad. De acuerdo a mi pensamiento. Pero resulta que cuando Él me trajo a mí, me dijo, ahora pídamelo de acuerdo a mi anhelo y de acuerdo a mi pensamiento. ¿Sí me entendieron ahí? La pequeña y la magnificencia de esa solicitud. Entonces, para yo poder llegar a la altura del Dios, o sea, del que está sentado en el trono, ¿sí? Él envió a alguien para que, vamos, lo que hizo con Saúl, con Pablo, y lo que hizo con Juan, ¿sí? Y lo que hizo con Elías. Entonces, Él envió a alguien que es el Espíritu de Él, para que pueda ascendernos a su presencia y poder hablar con Él, pero en la lengua espiritual. ¿Sí? Que ese es uno de los dones de Dios, que no podemos dejarlos a un lado, y mucha gente quiere dejarlas cuando verdaderamente son dones de Dios. Y resulta que cuando usted llega y se da cuenta de eso, dice, claro, si yo le digo a Él, Señor, manifiéstate en tu gracia, ¿sí? Y ten misericordia de mí. Ya es lo que estoy pidiendo, gracia y misericordia, ¿cierto? Gracia, ¿sí? Que dijimos que era ¿qué? Gen, ¿cierto? Y misericordia, que es Gesed, que es el mismo amor de Dios, más, pero más especial, más compasivo. Entonces, cuando digo al Señor, manifícate en tu gracia, o sea, en lo que Él había dispuesto desde el comienzo de los comienzos. Oiga bien, lo que Él había dispuesto en el comienzo de los comienzos. Y en su misericordia, que es lo que yo quiero en este momento. Tengo partido mi brazo, Señor. Cúrame, sáname. ¿Sí? Aprieta, Señor,
tráigame la sanidad, tal cosa, listo. ¿Y qué le dijo Jesús o qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia, ¿cierto? ¿Sí o no? La sanidad no, mijo, la sanidad es después. Pero lo que le interesa más que todo es estar en la salvación, en poder usted disfrutar de mi presencia. ¿En dónde? En donde yo estoy. No donde usted está. ¿Se imaginan ustedes que de pronto Dios descienda aquí y nos quiera a nosotros bendecir? ¿No nos quemaría? Porque la palabra dice que no podéis ver mi rostro sin que os muráis, ¿cierto? O sea, nos muriera. ¿Qué le pasó, vamos, al pueblo de Israel? Cuando Dios estableció que podía, y en su soberanía iba a acercarse al pueblo de Israel para que lo vieran y le pidieran directamente. Y el pueblo de Israel tuvo miedo y ¿qué pidió? Un intercesor. Y ese intercesor, ¿quién es? Moisés, ¿cierto? Pero la iluminación que tenía Moisés era tan fuerte que Moisés tuvo que colocarse un velo, y hasta la fecha actual ellos no han podido quitar ese velo, porque Dios no ha querido quitarlo. Por eso nosotros no podemos ir a donde los judíos para que nos enseñen en la parte espiritual, porque ellos tienen un velo. ¿Y qué hizo Dios? Dios vino y rasgó el velo de arriba a abajo para que nosotros pudiésemos entrar. ¿Por intermedio de quién? Condición sine qua non. Por intermedio de Jesús, porque sin Él no podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Porque morimos. Entonces el jardín del Edén estaba ahí. ¿Quién estaba en la puerta del jardín del Edén impidiendo la entrada? El ángel, ¿cierto? Con la espada de fuego, ¿cierto? ¿Quién entró? Jesús. Murió, se sacrificó, se cumplió lo que tenía que cumplirse la palabra en su momento. ¿Qué pasó? Pero ese que murió, él venció la muerte y que resucitó. O sea que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Jesús venció la paga del pecado, o sea, venció la muerte. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Venció la muerte. Entonces, nosotros podemos entrar otra vez al jardín del Edén. ¿Por quién? Por intermedio de Jesús. Pero ahí todavía sigue, ¿sí?, el carro rojo y el azul, donde el ángel dice, aquí solamente pueden subir los que pertenecen a entrar al azul, y los otros seguirán, ¿sí?, y seguirá la misericordia de Dios con todos, con todos, con todos. Que después, más adelante, vamos a hablar de ese Gesed. ¿Sí me han entendido? ¿Sí? Listo. Y si de pronto, analícenlo, y si de pronto les queda una inquietud, me la traen la próxima vez. Venga, explíqueme esta parte. Porque puede que así sea, ¿cierto? ¿Ven? Porque es que cuando uno empieza a entender este mensaje, oiga bien, este mensaje no fue que yo me pusiera a leer y a estudiar nada de eso, fue que yo estaba, por haber dicho, yo estoy medio dormido allá, y de pronto viene a mi mente una serie de cosas, como decir sueños. Entonces me metía la palabra, sí, me metía el amor, me metía prácticamente lo que era la misericordia y lo que era prácticamente, ¿sí?, el amor, la misericordia, la gracia y la justicia, porque después vamos a hablar de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque a eso vino el Espíritu de Dios, ¿sí?, a enseñarnos justicia, juicio, ¿ve?, y verdad. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en la medida que el Espíritu de Dios me vaya enseñando cosas, yo voy aprendiendo cosas y sé por qué es esto y por qué esto otro. Entonces, ahí le explica más o menos lo que es el Gesed, ¿sí?, el Gesed, ¿sí?, a la gracia de Dios. Yo les pido que tengamos paciencia, poquito a poquito, porque esto lo he llevado lentamente, ¿sí?, para que podamos entender
esas frases que en el mundo, dentro del campo del cristianismo, se han confundido. ¿Qué es lo que no sucede dentro del campo del judaísmo? ¿Sí? Sin que yo quiera ser judeo ni nada, sino simplemente ir a las raíces para poderlas analizar. ¿Sí? Vamos, usted de pronto puede estar viviendo aquí en Santander. Usted le puede decir a alguien, ¡quieto! ¿Sí? ¿Ve? Y esa persona sabe que si usted le dice quieto, usted es que ya viene con la mano a darle un tiestazo, perdónenme la expresión, ¿cierto? Sí, ya viene usted con toda. ¿Ven? Pero si de pronto se lo dice a un bogotano, ¡quieto! Usted se ríe, ¿cierto? ¿Ven? Pero el bogotano, el otro sí sabe que qué significa ese quieto en ese bogotano. Es lo que yo quiero que nosotros entendamos. ¿Qué significa ese ajat? ¿Qué significa ese gesed? ¿Qué significa ese gen? ¿Qué significa prácticamente ese? O sea, todo lo que es con respecto al hebreo, para poderlo entender, que fue lo que muchas veces el traductor del hebreo al griego lo llevó a su forma de pensar. Forma de pensar. Que pudo haber estado en lo correcto, como de pronto pudo haber no estado en lo correcto, sino parcialmente correcto. Le faltaba 5 para el peso. Y es lo que nosotros en este momento tenemos que empezar a analizar, esa gracia de Dios y esa misericordia de Dios. Porque ambas están ahí. Ambas están ahí. ¿Ven? Porque la misericordia de Dios es el querer como el hacer. Entonces fíjense que eso es importante. A mí el Señor me colocaba en mi corazón, ¿sí? Traerles esto, pero llevárselos como despacio, lentamente, para que lo puedan digerir, ¿sí? ¿Sí o no? ¿No hice eso? Bueno, listo. Bueno, Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por este momento, por este caminar en ti, mi amado Dios. Dispón, Señor, cada día más y más. Permítanos que podamos, Señor, ampliar las estacas de nuestra tienda para que podamos entender el mensaje, Señor. Ministranos, Señor, reargúyenos y edúcanos, Señor, para poder estar cada día más en el poder de tu conocimiento, Señor, en el poder de tu entendimiento y en el poder de tu revelación, Papito Dios, para caminar gozosos, Señor, prestos, Señor, ser esas ovejitas que brincan y saltan, Señor, así como lo dice el Salmo 23, o ser de pronto esos árboles sembrados a la orilla del río, del cauce, así como lo dice el Salmo 1, Señor. O ser de pronto aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, como lo dice el Salmo 91. Gracias, Papito Dios, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Llévanos con bien, cuídanos, protéjanos, Señor. Ministranos todos los días de esta semana, Señor, para poder estar más en ti y menos en nosotros. Amén, amén y amén.